Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso acá. Te recuerdo que hoy estamos a martes 26 de enero y estamos iniciando nuestra clase de la materia de geografía. Hoy vamos a hablar particularmente del tema, vamos a iniciar el tema de cómo es la población en el mundo y nuestro aprendizaje esperado es analizar las tendencias y retos del crecimiento de la composición y la distribución de la población mundial. Este análisis lo vamos a hacer de manera verbal, ¿sale? Ya que vamos a estar trabajando con nuestro libro. Ok, para ello te pido por favor que vayamos a la página, vamos a ir de la 78 a la 81. Ok, la página 78 es una pequeña postal en donde dice: hola amigos, ¿alguien me puede ayudar a encontrar información sobre el crecimiento de la población en México e Italia? Estoy haciendo un trabajo para mi clase de geografía. El maestro nos pidió comparar datos de ambos países usando pirámides de edad de cada uno. ¿Dónde piensan que puedo encontrar esta información? Lo único que conozco sobre el comportamiento del crecimiento en cada uno de estos países es la marcada diferencia y la variación en la composición de la población. Agradeceré mucho su ayuda. Nos escribimos pronto, Mariana. Y entonces Mariana aquí agrega una gráfica de fuente INEGI, Estadísticas Históricas de México de 2009, y después viene una gráfica aquí viene por décadas, cómo va aumentando hasta el 2005 la población en México, cuántos millones hay, 103 millones, 263,388. Y bueno, después viene grupos por edades en México. Para el 2010 ya éramos 113,425,000 habitantes. De esos, ¿cuántos somos hombres y cuántos éramos mujeres, verdad? Después viene la misma referencia de gráficas, pero ahora de Italia, como para el 2001 eran 56,996 habitantes, y de esa población, para el 2010 eran 60,552 habitantes. Perdóname, eran 60 millones, me comí los últimos ceros, perdón, son 50, aquí sí eran 56,000, ajá, sí no tengo ceros, 56,996. Y acá dice que en Italia para el 2010 eran 60,552,000. ¿Y cuántos de estos eran hombres y mujeres? ¿Entre qué rangos, verdad? Ahora, vámonos a la siguiente actividad. Recuerda que nuestro objetivo dice analizar, y yo te dije que que íbamos a analizar y que iba a ser de manera verbal, ¿sale? Vamos a observar estas imágenes y vamos a hablar de las características y necesidades de cada población. Después, ahorita me vas a contestar qué problemas tienen en común, ¿sale? Esta es la población de Byumba, ciudad de Ruanda. Como otras ciudades de este país, se encuentra poco urbanizada, muy poblada. Poco urbanizada es, ya sabes, servicios públicos de una ciudad, pavimentación, luz, agua potable, drenaje, ¿verdad? Y está muy, muy poblada. Mira la cantidad de personas que hay. Y esta cantidad de personas, pues en su mayoría son con escasos recursos, tanto económicos y naturales. No se ve ni siquiera un árbol por ahí, ¿verdad? Ahora, la otra imagen es favelas en Río de Janeiro. En las grandes ciudades brasileñas como la del Río de Janeiro existen numerosas aglomeraciones de viviendas de baja calidad y servicios urbanos deficientes, es decir, que estas sí tienen servicios como pavimentación, agua potable, luz, ¿verdad? Drenaje, pero dice que es deficiente, es decir, que es muy bajo, donde habita la población de menos recursos económicos. Ahora, de las dos imágenes, me gustaría que de manera verbal me dijeras, ¿qué problemas en común
respecto a la población enfrentan estos dos lugares. De la población, no vamos a hablar de que si recursos, que si lo natural, que si lo económico, ¿verdad? Hablemos de la población. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos fotografías? Efectivamente, ambas tienen aglomeraciones muy marcadas, ¿verdad? Mucha gente viviendo en ambas fotografías. Seguramente es diferencia de en diferentes estragos sociales, eso sí. Ahora, durante miles de años el crecimiento de la población fue lento debido al desconocimiento de las enfermedades, a la falta de higiene y a las guerras. Pero a mediados desde el siglo XVIII, a mediados de este siglo, que la población mundial se calculó en unos 500 millones de habitantes. Y hace solo medio siglo había la mitad de población de hoy. ¿Qué quiere decir? Que en medio siglo duplicamos la cantidad de población. Actualmente somos más de 7 millones y cada uno en promedio aumentan 12 personas y cada año, perdón, aumentan en promedio 12 personas por cada 1000 habitantes. Es bastante, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar estas pequeñas gráficas que a mí me gustan mucho, parecieran arbolitos, digo yo, de los de Mario Bros. Habitantes por kilómetros cuadrados. Aquí viene una gráfica, dice total mundial. Están por colores, son las gráficas por continente, en los continentes. El morado es África. Ahí, la voy a hacer más pequeña para que podamos ver. África. Después el naranja es Canadá, como ocre. América Latina y Caribe es una naranjita. Después viene el verde de Asia, Europa y Oceanía. ¿Qué quiere decir que el habitantes por kilómetros cuadrados es que hay muchísimos habitantes en espacios territoriales muy pequeños? Entonces, esto quiere decir que en Asia, y ya hemos hablado varias veces de estos países que están en este continente, es que ellos tienen edificios multifamiliares, ¿no? O sea, en donde en un pequeño pedazo de terreno construyen pum hacia arriba y vive muchísima gente en esos pequeños pedazos de terreno, cuando acá en nuestro país no es que no exista, claro que sí existe, pero la gran mayoría de la población vive en lugares con mucho más territorio, ¿sí? Vive en casas, puede vivir una sola familia. Ahora, la siguiente que está aquí de mi lado, te lo estoy marcando con mi mouse, crecimiento natural total mundial por cada 1000 habitantes. En África es 2.3, es decir, que es elevado. Y fíjate, África, que es el continente con mayor estrago social, ¿verdad? Canadá y Estados Unidos es 0.9. América Latina y el Caribe estamos nosotros, 1.1, Asia 1. Fíjate, a pesar de que hay muchísima población en Asia, ellos tienen hasta menos que nosotros, ¿verdad? Europa 0.1, o sea, es muy poco. Yo ya había escuchado esto de que los europeos no tienen tantos hijos, fíjate. Y Oceanía 1.5. Mortalidad por cada 1000 habitantes. El número 1, también otra vez, África, no es algo curioso, junto con Europa, ¿no? Imagínate. Si en Europa de por sí nacen poquitos y aparte mueren muchos, pues en algún momento se va a ver muy por debajo la población en ese continente, ¿verdad? Después viene Canadá con 8, sigue Asia y Oceanía con 7 y después América Latina y el Caribe con 6. Seguimos. Natalidad por cada 1000 habitantes, ¿cómo nacemos? Primer lugar, África. Volvemos a la misma situación. Por eso es que es tan marcado la condición social muy precaria, porque muchísima población, poco fuente de ingresos, muy malas condiciones de vida, eso es igual a calidad de vida baja. Después seguiría América Latina y el Caribe, ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Recuerda que ya habíamos platicado que México es uno de los países en donde en promedio ya se tiene muchos hijos considerado con otros países, ¿verdad? Como Asia, que luego nada más podían tener uno en ciertos lugares, les permitían tener uno. Después con el 17 sería Asia y Oceanía.
Le sigue Canadá y Estados Unidos y finalmente Europa. Ahora, población en millones por continentes. El continente más habitado, Asia, ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Después seguiría África, increíblemente, África es el que más gente tiene, más habitantes. Después viene Europa, no me extraña, pues continente europeo es de los países, tiene países con desarrollo súper, súper, súper elevado, calidad de vida muy buena, entonces obviamente querrían muchos vivir en esa condición, ¿verdad? Después sigue Canadá y Estados Unidos. Después seguiría América Latina y el Caribe. Y al final Canadá y Estados Unidos. Ok, ahora, era hasta la página 81. Creo que llegamos hasta la página, ok, acá. La página 81. Dice, analicen los datos de la gráfica. Vamos a decir, ¿cuál es el continente que tiene mayor número de nacimientos? Ay, creo que ya lo íbamos platicando, ¿verdad? Mayor número de nacimientos es natalidad, África. El continente con mayor índice de mortalidad, también África, ¿verdad? Bueno, África y Europa. El que ocupa el segundo lugar en el número de muertos, pues estaría después de África, Europa, el 8 que es Canadá y Estados Unidos. El de mayor porcentaje de crecimiento natural, África. El de menor porcentaje de crecimiento, el de menor, que es Europa, ¿verdad? El que presenta menos problemas de sobrepoblación, habitantes por kilómetros cuadrados, el menor, Oceanía. También tiene mucho que ver que Oceanía es un continente muy pequeño, ¿verdad? Ok, ahora sí. Ya después de que analizamos estas gráficas, todavía nos falta, todavía no terminamos. Debemos de responder la pregunta, y bueno, ¿cómo, derivado de todo este análisis, cómo es la población en el mundo? Pues podemos decir que el crecimiento de la población no es homogéneo, no es decir que en todos los continentes vamos al mismo nivel o al mismo ritmo con las mismas características. Varía entre cada uno de ellos y a su vez entre cada continente, también entre los países, entre cada uno de los países que lo conforman. El comportamiento del crecimiento de población puede generar diversos problemas que en ciertos países están relacionados con el crecimiento acelerado, como en África, en otros con una baja de tasa de nacimientos, como en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, en Níger y Angola, que son África, deben afrontar los retos que implica que su población esté conformada mayormente por niños y jóvenes. Por el contrario, en Alemania e Italia deben atender problemas propios de una baja tasa de natalidad frente a una tasa de mortalidad en aumento, que es lo que les decía, ¿no? En algún momento va a llegar en esos países a pegar el hecho de que mueren más de personas de las que nacen, ¿no? Debido al envejecimiento de su población. En estas imágenes me gustaría platicarte, vienen en nuestro libro SET también. La falta de empleo en algunos países de África ha provocado que los jóvenes emigren a otros lugares, a otros países o inclusive hasta otros continentes. La población infantil necesita más escuelas y maestros, definitivamente, ¿sí? Al haber tantos niños, pues ¿dónde los metemos? No podemos meterlos en las mismas escuelas donde fueron sus padres porque eran mucho menos cuando iban sus padres, mucho menos niños. Los adultos mayores necesitan más servicios médicos para prevenir enfermedades cardíacas y respiratorias, más ejemplo claro que el COVID, ¿no? Ellos son nuestra población vulnerable y en donde tiene una alta tasa de mortalidad de esta enfermedad, de este virus. La concentración de la población en algunos grupos de edad da lugar al incremento de necesidades que requieren atenciones muy específicas. Recuerda que no vamos, el gobierno no le va a dar lo mismo a los niños o jóvenes que a los adultos mayores. Para un país y su gobierno no será lo mismo atender a una población principalmente joven que a una donde predomine pues los adultos mayores, ¿verdad? Ay, me fui muy de largo. Ok, ahora vámonos a las páginas número 82 y 84 de nuestro libro C. Estas actividades van a ser de manera verbal, ¿sale? Recuérdalo.
Lee la siguiente nota periodística y haz lo que se indica. Subraya con color cuál es el tema principal de la nota y con otro destaca las futuras consecuencias de dicha situación. Pronostica mayor índice de mortalidad que de natalidad en Europa. En septiembre de 2008, el periódico europeo internacional Herald Tribune publicó que en 7 años el número de muertos en Europa superaría al de los nacimientos. La noticia fue tomada de un estudio que realizó la Unión Europea, en la cual se reconoce que para el 2015 habrá un notorio descenso de la población. El documento publicado por la Agencia Estadística de la UE, Unión Europea, Eurostat, habla de los profundos cambios económicos y sociales que probablemente ocurrirían durante el próximo medio siglo, a medida que vaya aumentando la proporción de adultos mayores. El informe no precisa cuáles serán los cambios, pero se espera la reducción del presupuesto para la educación que se destinará a los servicios de seguridad social y salud, debido a que habrá una gran cantidad de adultos mayores. Incluso es posible que se admita mayor número de inmigrantes, lo cual actualmente es rechazado por la mayoría de los votantes europeos. Ok, dice, vamos a subrayar el principal tema y la consecuencia, ¿vale? Entonces, el principal, pues es el título, ¿no? Mayor índice de mortalidad que de natalidad en Europa. Otro, en 7 años, el número de muertes en Europa superará el de los nacimientos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Habrá un notorio descenso de la población, profundos cambios económicos y sociales, aumentará la población de adultos mayores, habrá una gran cantidad, ¿sí? Se destinará la cantidad de dinero, el presupuesto a servicios de salud pública e inclusive también se admitan mayor número de inmigrantes. Esa sería otra consecuencia, ¿sale? Súper interesante lo que está pasando en Europa. De hecho, yo recuerdo que en algún momento leí en Facebook, al inicio de la pandemia, recuerdo que ahorita estoy en redes sociales, pero al inicio de la pandemia recuerdo que aparecían notas en Facebook de que, no sé si en Italia, no recuerdo si era en Italia, pero era en algún país europeo que decían que se estaba pagando para que fueras a vivir a ese país habitando. Obvio, no todo lo que se ve en internet es cierto, ¿verdad? Pero muy probablemente esa nota salió de esto, ¿no? De que se está pidiendo, que se está pensando en permitirles la entrada a más inmigrantes. Recuerda que esta actividad la estamos haciendo de manera verbal, no podemos subrayar nuestro libro set, ¿vale? Ahora dice, lee las frases que aparecen a continuación y pinta de colores diferentes cada barra de las pirámides que te permitan obtener la información con respecto a la frase. En Angola nacen, acá está Angola, menos personas que en Francia. Menos nacimiento de 0 a 8. Estaría acá. Esto es el nacimiento. De 0 a 4. ¿Sale? Así ya viste, la línea es muy pequeña en Angola y en Francia, mira qué tan grande es. Aquí en niños y acá en niñas y mira la cantidad, ¿no? En Francia la mayor parte de la población tiene entre 30 y 59 años. Entre 30 y 59 sería hasta acá. ¿Sale? En Francia. En Francia hay más adultos mayores, más de 65 años. En Angola. Todo esto es lo que hay en Francia y todo esto es lo que hay en Angola. Es mucho más grande porque es todo esto, hacia arriba. No creas que, ay, perdón, se me va medio chueco mi mouse. Es hacia arriba. No creas que es solo la primera columna, la primera fila. En Francia hay más mujeres que hombres en población de adultos mayores. Sería esta. ¿Sale? En Angola en los próximos años habrá más demandas de escuelas primarias. ¿Por qué? Porque de los niños de 0 a 9 años es más grande la cantidad. Se está incrementando, ¿verdad?
Dentro de 30 años, Angola tendrá una gran cantidad de personas. Así mantendrá activa la economía. En cambio, Francia reducirá el número de personas económicamente activas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque acá va de más hacia menos y acá es al revés, ¿verdad? De menos hacia más. Así es. Muy bien, continuamos. Dice, México, como el resto del mundo, tiene necesidades derivadas de las características de su población. Observa la siguiente pirámide de población de México y encierra en un círculo el grupo de edad que se concentra la mayor parte de población. A ver, vamos a ver. ¿En qué grupo de edad se concentra la mayor cantidad de población? Pues no, aquí está el moradito, que es de 10 a 14 años. ¿Sí o no? Aquí, encierran un círculo. No lo voy a encerrar porque si no lo dejamos de ver. ¿Y tú en qué grupo de edad te encuentras? En ese, ¿verdad? Ok. ¿En qué parte de la pirámide de México hay mayores diferencias con la de Angola y de Francia? No sé, creo que nosotros tenemos bastantes nacimientos, ¿sí o no? Bastantes. Y tenemos muy pocos ancianos. Bueno, adultos mayores, hablando desde los 65. Nos pasa al revés que a ellos. Ellos tienen más población allá arriba y nosotros en México menos y más acá abajo. Ahora va a pasar algo muy chistoso, ¿saben? Durante los próximos años en todo el mundo, no solamente acá, en todo el mundo. En todo el mundo la población de adultos mayores va a disminuir considerablemente, muy importantemente, porque recuerden que es la población más vulnerable de por sí más de la que ya teníamos en nuestro caso México, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos trabajado todo esto, te voy a pedir que te vayas a tu guía integrada a las páginas 284 y 285. Las realices, estas sí son de manera escrita, ya fue mucho platicar y hacer en pizarra, las vas a hacer de manera escrita y te voy a pedir que me las envíes por este medio, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Te veo mañana miércoles para seguir trabajando con mate. Cuídate, que termines pronto. Bye.